Continuamos con este estudio que tiene por título el caso de las fiestas del Eterno, convocaciones, parte 2. En esta ocasión estudiaremos la palabra hebrea mikra en singular, mikrot en plural. Y vamos a darnos cuenta cómo se puede traducir esta palabra y si realmente esta palabra mikra está bien traducirla a fiesta o como fiesta. En este caso, como hoy en día la hemos entendido en nuestro mundo hispanoparlante. Vamos a ver si eso es así. Para empezar el estudio de la palabra mikra, quiero que vayamos al libro de Shemot o Éxodo, en el capítulo 12, verso 16. Y así dice este pasaje. Dice, el primer día habrá asamblea sagrada. También en el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo harán en ellos, excepto la preparación de lo que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Ahora vamos a analizar aquí este pasaje teniendo en cuenta el contexto hebreo. Para ello vamos a ir al interlinear hebreo de este pasaje. Vamos a ir entonces al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 16. Mire, ¿cuál es la palabra que se ha traducido al español o al castellano como asamblea? Vamos a ver. Es la palabra hebrea mikra. Y usted lo puede ver en el diccionario Strong con el número 4744. Y ese diccionario lo ha traducido al español como convocación, convocaciones, asambleas, algo que se llama a una reunión pública, un ensayo. Obviamente, esta palabrita ensayo es la que ha traído este enredo también. También lo ha traducido como convocación, convocaciones, asamblea, convocar, lectura, reuniones. De hecho, esta palabrita mikra está relacionado a una reunión. Reunión de cualquier índole. Obviamente, en el contexto de lo que nosotros vamos a estudiar con relación a estas fechas que el Eterno diseñó, tienen que ver a una reunión específica del Eterno. Por ejemplo, cuando yo le digo a 4 de mis amigos, ¿por qué no nos reunimos a jugar básquetbol? Esa reunión se conoce en hebreo como mikra. Por ejemplo, cuando yo le digo a algunos de mis familiares, ¿por qué no nos reunimos para hablar de la familia? Se reúnen 4 gente para hablar acerca de los asuntos familiares. Esa reunión es mikra. Por ejemplo, personas que les gusta el deporte, ¿por qué no nos reunimos para conversar acerca de béisbol, acerca de golf? Esa reunión de personas en determinado lugar, esa reunión en sí es una mikra. Por ejemplo, cuando yo le digo a ustedes, bueno, hermanos, ¿por qué no nos reunimos para estudiar todos juntos las escrituras? Esa reunión, mikra. O sea, reunión igual mikra. Mikra igual reunión. Usted lo puede traducir también correctamente como convocación. Convocación es convocar. O sea, llamar a una reunión. Asamblea. Asamblea es traer a gente en un lugar específico para hablar de un tema específico. Esa asamblea es una reunión de gente. Por eso es que aquí podemos ver que también es bien traducido algo que se llama. O sea, usted va a llamar a personas para una conversación o un tema específico. Esa reunión de gente en hebreo es mikra. Y hay pocas ocasiones que la palabra mikra está relacionado a la lectura. Pero cuando está relacionado a la lectura, como lo vamos a ver, tiene que ver con la lectura grupal. O sea, una reunión. Como sea el caso, mikra es una reunión. Por ende, no se puede ni se debe traducir ni entender como fiesta. Es así que no todas las reuniones tienen el objetivo de festejar fiesta. Hay reuniones que el Eterno manda que no necesariamente son fiestas. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver la diferencia.
Aunque todas las fiestas sí son mikra, o sea, todas las fiestas son reuniones. Usted no puede decir que una fiesta no es una reunión. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay gente. O sea, lo que hace que algo que sea reunión es la cantidad de gente. Usted no puede decir que una sola persona en un lugar es mikra porque no hay más de una persona. Una persona no es mikra, no es una reunión, es una sola persona. Pero cuando usted llama a otra, y es una reunión. Incluso 3, 4, 5 en un lugar específico es una reunión. Es una mikra. Pero no todas las mikrot son fiestas. Y vamos a ver que el Eterno solamente designó de las 7 convocaciones o mikrot mandadas por el Eterno 3 fiestas o hagim, con sus respectivas fechas o moadim. Entonces vamos aquí a ver varios pasajes de las Escrituras para comprobar que mikra apunta a una reunión. Vamos entonces en el libro de Vayikra o Levítico, en el capítulo 23, verso 2. Mire lo que dice aquí. Habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes de Yahweh, y mire, esta es una mala traducción. De hecho, se debió traducir al castellano o español como tiempos señalados o fechas señaladas. De la palabra hebrea, moadim, quedando así. Mis fechas que proclamarán como asambleas sagradas son estas. Entonces, mire cómo la escritura, aún en español o en castellano, transmiten esa idea que estamos enseñando. Sigue diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que las fechas de Yahweh, mis fechas que anunciarán, o sea, que proclamarán como reuniones, o sea, asambleas o reuniones sagradas, son estas. Noten esto. Vamos al interlineal hebreo, el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 2. Dice, habla a los hijos de Israel y di a ellos, modé, o sea, fechas de Yahweh, estas anunciará asambleas o convocación. ¿Cuál es la palabra? La palabra hebrea es Mikra, Mikra Kodesh. La palabra Kodesh, que es traducida como sagradas o santas, que al español más pleno, más claro es apartadas. ¿Por qué apartadas? Porque obviamente no es de índole humano, sino que vienen o provienen del Eterno, como lo vemos aquí. Kodesh con el número Strong 6944. Entonces, vemos una vez más que lo que apunta esta palabra hebrea al castellano es a una reunión. Y por supuesto, con su respectiva fecha señalada o moed. Y noten que hasta ahora, en este pasaje, no se menciona nada acerca de Hag. Esto es porque no todas esas mikrot o convocaciones o reuniones son Hagim o fiestas. Y son las mismas sagradas escrituras las que indican cuáles de esas mikrot o convocaciones son fiestas. Que dicho sea de paso, son 3: panes sin levadura, semanas y cabañas. Entonces, vemos de nuevo la lectura que dice, habla a los hijos de Israel y diles que fechas de Yahweh, mis fechas que anunciarán o proclamarán como reuniones o asambleas o convocaciones sagradas apartadas son estas. Y obviamente, estas asambleas, estas convocaciones, estas reuniones tienen una fecha determinada por el Eterno. Vamos a seguir leyendo otro pasaje de las Escrituras, ahí mismo en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23, pero ahora vamos a ir al verso 3. Mire lo que dice, 6 días se trabajará
pero el séptimo día será Shabbat de reposo y habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo harán. Es el Shabbat consagrado, apartado a Yahweh, donde quiera que habite. Noten algo bien interesante, que entre las mikra, o sea, las convocaciones, las reuniones, las asambleas, está incluido no más ni nada menos que el Shabbat, o sea, el séptimo día. Y que este Shabbat tiene una fecha, tiene una mued. ¿Cuál es la fecha o cuál es la mued designada para el Shabbat? El séptimo día de la semana. No es que el Shabbat sea una mued, no, sino que el Shabbat cae en una mued, o sea, cae en una fecha. ¿Y cuál es la fecha o cuál es la mued que cae el Shabbat? El séptimo día de la semana. Y el Shabbat es una mikra, una convocación, una asamblea, una reunión, si lo quiere. Sigamos profundizando acerca del tema en las Escrituras. Vamos a el libro de Vayikra, Levítico, en el interlineal, en el capítulo 23, verso 3. Mire lo que dice. 6 días harás trabajo, pero el día séptimo, Shabbat, reposarás. ¿Qué más dice? Asamblea, convocación, reunión. ¿Cuál es la palabra? Mikra, mírela. Mikra no es fiesta en sí. Mikra es reunión. Podemos preguntarnos, ¿puede haber alguna fiesta en algunas de las mikrot o convocaciones? Claro que sí. Puede haber alguna fiesta en algunas de las reuniones o convocaciones. Pero no siempre en las convocaciones hay fiesta. Puede haber mikrot o reuniones por diferentes motivos, por motivos familiares, por motivos de negocios, por motivos de diversión, etc. Vamos a seguir leyendo Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, que debería traducirse fechas o tiempos señalados de Yahweh. Dice aquí después, las asambleas, pero noten de que hacen una diferencia entre la Moed y la Mikra. Y si aparecen estos dos vocablos hebreos juntos, es porque los dos no significan lo mismo, o sea, fiestas, sino al contrario. Si aparecen juntas, es porque una significa una cosa y la otra significa otra. Volviendo a la lectura, dice, las asambleas, o sea, las reuniones apartadas que convocarán a su debido tiempo. Vamos a ver en el interlineal hebreo a Vayikra, Levítico, capítulo 23, ahora en el verso 4. Traduce el lee, que es estas muadé, que debe traducirse como fecha señalada, fechas exactas del Eterno, de Yahweh. Ahora mire qué dice, convocación o asamblea, dice aquí en hebreo, mikrae, de la raíz mikra, o sea, reuniones. Y aquí, al final, aparece de nuevo be moadán, que viene de la raíz moed, y la han traducido aquí bien como tiempo. Entonces, ¿cómo es que no son consistentes? ¿Cómo es que aquí traducen correctamente tiempo y aquí fiesta? Eso no es consistente. Pero vamos a seguir estudiando para aclarecer más las cosas. Entonces, Mikra es una reunión que cae en una fecha, o sea, cae en una moed. Pues vamos a ver cuáles son esas moed, cuáles son esas fechas. Entonces, volvamos de nuevo a leer otros pasajes de las escrituras hebreas para que nos traiga un poco más de luz en este tema. Vamos ahí mismo en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 7. Mira lo que dice aquí. El primer día tendrán una asamblea
sagrada. No harán ningún trabajo laboral. Y vamos a ir al interlineal hebreo del libro de Vayikra o Levítico capítulo 23, verso 7. Entonces dice, en el día primero, convocación, asamblea, y vamos a ver cuál es la palabra en hebreo, mikra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Eterno? Es que en ese primer día, en esa Moed, que es el primer día, va a haber una reunión apartada, sagrada, una Mikras Kodesh, una asamblea, reunión, una convocación apartada. Y ese día donde se va a hacer esa reunión, no se debe hacer trabajo alguno. Obviamente, porque si usted se va a reunir, quiere decir de que no va a hacer otra cosa diferente. Y noten de que aquí, en esta reunión, se le prohíbe al hebreo no trabajar, porque esta reunión es una reunión que tiene objetivo de escuchar la voz del Eterno en ese momento. Vamos a seguir la lectura del siguiente pasaje que es en Vayikra, Levítico capítulo 23, pero ahora vamos a seguir el verso 8, que dice, presentarán a Yahweh una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. Entonces, de nuevo, vemos aquí que va a haber otra moed, o sea, otra fecha, en este caso el séptimo día, donde se tendrá que hacer una asamblea, una reunión, una convocación apartada, determinada obviamente por el Eterno, y ese día no se debe trabajar. Y vamos a ver cuál es la palabra entonces asamblea. Vamos a ir entonces a el interlineal hebreo, Levítico, capítulo 23, verso 8. Y dice, ofrecerán el fuego, Yahweh, 7 días, y en el día séptimo, que dice, asamblea. O sea, convocación, reunión. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Mikra. Hasta ahora no vemos nada que uno pueda decir que esto se puede traducir como fiesta. Obvio, sí está relacionado porque hay mikra o hay reuniones que pueden ser fiestas, eso sí, pero no todas las reuniones, vuelvo a repetir, no todas las mikrot son fiestas. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro para que podamos interpretar las escrituras correctamente. Y así usted lo va a poder ver durante toda la lectura del libro de Vayikra o Levítico, que habla acerca de esto. Pero consideremos este otro pasaje de las escrituras que se encuentra en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 10, verso 2. Dice, hazte 2 trompetas de plata, las harás modeladas a martillo y te servirán, presta atención, para convocar a la congregación. O sea, a llamar a reunión. Ahora, ¿cuál es esta palabra convocar o llamar a reunirse? Es el libro de Bamidbar o Números, capítulo 10, verso 2. Dice, haz a ti 2 trompetas de plata, martillazo. Las harás y la podrás utilizar a ellas para llamar, convocar, reunir. ¿Cuál es la palabra? Lemikra, de la raíz mikra. Entonces, una vez más, la palabra mikra es llamar, convocar, reunir. Es una reunión y no necesariamente una reunión de fiesta. Una reunión para que usted escuche qué es lo que el Eterno va a decirle en el caso de este pasaje. Entonces, vamos a seguir leyendo en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 28, verso 18. Miren lo que dice. El primer día habrá asamblea sagrada. No harán ningún trabajo laboral. Esta palabra asamblea sagrada, vuelvo a repetir, se puede traducir como convocación o reunión. Vamos a probarlo. Bamidbar, Números
capítulo 28. Vamos a ir al interlineal hebreo de ese pasaje y vamos a ir al verso 18. Y en el día primero, asamblea, convocación o reunión, de la palabra mikra. Entonces, una vez más, vemos que la palabra mikra está relacionado a reuniones. De hecho, son reuniones, son convocaciones, son asambleas en un determinado lugar para cumplir cierto objetivo, para hablar de cualquier tema, para tratar diferentes aspectos, no solamente para hacer fiesta, no solamente para hacer festividad, puede ser para cualquier cosa. Vamos a leer otro pasaje que es muy interesante. En el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Mira lo que dice. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, o sea, de la Torá de Elohim, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Ahora, fíjense que esto está pasando en un contexto en el cual ellos estaban reunidos, o sea, convocados, o sea, en asamblea. Tenga eso siempre en mente. Vamos a ver dónde es que aparece la palabra mikra aquí. Vamos a ir entonces al interlineal hebreo y vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, el verso 8. Mire lo que dice. Y leerás el libro de la Torá de Elohim indistintiblemente y dales la explicación y entiendan la lectura. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Bam mikra, de la raíz mikra. Pero esto tiene que ver, obviamente, o está relacionado con el reunirse, porque obviamente la lectura estaba siendo dada para toda la asamblea. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta. Entonces podemos llegar a la conclusión que solamente una vez la palabra hebrea mikra está relacionada a lectura. El resto de los casos está relacionada a reunión, convocación, cita, para cumplir los designios del Eterno. Puede ser tanto para que se haga una fiesta, una festividad, como para otro motivo. Hasta aquí con el estudio. Por favor, comenten, compartan, suscríbanse, denle me gusta, like, y que la paz y la gracia de nuestro Hacedor, nuestro Padre Celestial, sea con cada uno de ustedes por los méritos de su Hijo Yeshua, el Mesías prometido a Israel y al resto de las naciones. Shalom.